que organizamos en conjunto con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, la Sociedad Chilena Necesitan a los chiquillos. El recordatorio ya está listo. como unidad de patrimonio. Mi nombre es Karin Mateluna, para los que no me conocen, soy la encargada de la unidad de patrimonio del Ministerio de Salud, así que muy bienvenidos. Disculpe. Em, ahí sí está, apareció la bueno, primero que todo, pedir la autorización para que grabemos estas sesiones, porque la idea es que dejemos después los links abiertos para que ustedes puedan revisar y difundir también entre sus pares la presentación de cada uno de ustedes. Así es que muchas gracias por estar en esta oportunidad. Voy a dejar con ustedes a Marcelo López Campillay, que él es encargado del área de investigación histórica de la unidad de patrimonio, que va a dar algunas palabras. Buenos días a los presentes. El cuarto seminario de Historia Hospitalaria, que celebramos este miércoles 17 de junio del 2026, se hace como un espacio fundamental de encuentro e intercambio académico, organizado en conjunto por la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del Ministerio de Salud de Chile. Este encuentro nos invita a mirar recintos de salud no como estructuras estáticas, sino como organismos vivos y patrimoniales de importancia multifacética. El hospital constituye, en primer lugar, el núcleo de desarrollo científico y clínico, siendo el gran laboratorio social donde se consolidaron las prácticas médicas y la formación de las escuelas de salud. Es, asimismo, un reflejo de la evolución política y social, un espejo donde las leyes, el rol del Estado frente a las epidemias y los modelos de atención integral materializan la búsqueda de la justicia social en cada época. En su dimensión material, el hospital también se erige como un hito urbano y arquitectónico, donde corrientes como el higienismo diseñaron la luz, el aire y los jardines como agentes terapéuticos activos. Y, fundamentalmente, es un contenedor de memoria y vivencia humana, el escenario íntimo donde se entrelazan las trayectorias de los equipos médicos con las historias de dolor, resiliencia y afectos de las comunidades. En este escenario, retratar y dar visibilidad a esta labor investigativa constituye una misión central y prioritaria para la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud. Esta instancia no solo vela por la conservación de la herencia sanitaria del país, sino que actúa como un puente indispensable entre la academia, el resguardo institucional y la ciudadanía. Al respaldar y coordinar encuentros como este seminario, la unidad reafirma su compromiso con el rescate crítico del legado hospitalario, transformando la investigación histórica en una herramienta activa de identidad, aprendizaje y puesta en valor de nuestra biografía pública común. Así que muchas gracias a quienes están presentes y seguimos avanzando en nuestro seminario. ¿No tienes audio? Bueno, perdón, estaba muteada. Vamos a iniciar entonces la ronda de seminario con la primera mesa. La modalidad de presentación es 15 minutos de exposición, faltando 5 minutos, les vamos a avisar, les vamos a avisar, faltan 5 minutos, y una vez que termine la exposición, todos los integrantes de la mesa vamos a hacer la ronda de preguntas, Ah, comentarios, felicitaciones, todo lo que dile. No, 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 no. pueda parecer un aporte dentro de esta presentación. Vamos a Dile, empezar oh, sí, entonces qué con la buena. primera presentación. En esta mesa van a haber solamente dos presentaciones, a pesar que está en el programa, pero Valentina Fajelrin se excusó de participar porque tenía problemas de agenda. Así es que va a participar, partimos con el primer tema, pioneros de la enfermería masculina en Chile, Waldo César Alfaro Retamal. Presentará René Eduardo Contreras Quintero de la Universidad de Santiago de Chile. Así es que, René, la pantalla es toda tuya y comenzamos con También les recordamos bloquear sus micrófonos para no interrumpir la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla, la presentación, que es por acá.
¿Estás en silencio, ¿Sí? René? A ver. No, aló, aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, ya, ya, pues me asusté. No te Sí, escuchamos, sí, René. sí, yo sí lo escucho. Ahí sí. No, porque ¿me escuchan Yo algunos? escucho, yo Sonido. escucho. Sí, es que ¿quién no me escucha? ¿Usted no me escucha o no? Los demás sí. Ahí sí. ¿No lo tienes muteado? No, no, es que los demás me escuchan. Quizás el audio suyo, no sé qué raro. René, no te escuchamos. Es que los demás sí me escuchan. Yo escucho, Sí me escuchan. yo escucho. A ver, Yo escucho. sí. Nosotros también, René, estamos escuchándote. Qué raro. Los demás sí me escuchan. Ahí le puse por el chat. Ahí también, por eso. Seguimos sin Perfecto. escucharte. Es que sí, sí se escucha. Te Mire, escuchamos. por el chat, mire, Aquí vamos. todos me escuchan. Ahí sí, ahí sí. ¿Aló? Es que usted me dice que no se escucha, pero sí se escucha. ¿Qué hago? ¿Comienzo o no comienzo? Si alguien me puede dar la indicación. ¿Aló? ¿Aló? Ya, me imagino que si los demás me escuchan, comienzo nomás, ¿o no? ¿Me pueden hacer la última seña para asegurar que sí me escuchan? Una seña así, por favor. Súper, ya, ahora sí. Bueno, primero que todo saludarlo. Mi nombre es René Contreras, ya, yo soy magíster representando a la Escuela de Enfermería de la Universidad de Santiago de Chile, ya. Para mí hoy día es un honor hoy día estar acá, participar en este cuarto seminario de historia hospitalaria. Porque sobre todo es un espacio que nos invita a mirar más allá también de lo que es para comprender quiénes somos hoy como profesionales de la salud también. Creo que es importante la historia hospitalaria no solo constituye o se construye con edificios, con avances tecnológicos, grandes reformas sanitarias, sino que también se construye con personas. Y eso es lo que yo quiero hablar de una persona, con hombres y con mujeres, que muchas veces también desde el propio anonimato transformaron la salud de nuestro país mediante su propio trabajo, su vocación y su propia convicción. Y hoy día los quiero invitar a conocer la historia de uno de ellos, que es el señor Waldo César Alfaro Retamal, que fue el primer enfermero profesional de Chile. ¿Ya? Esta es una historia que habla de la vocación y de la valentía también de las personas, sobre todo en sus propios inicios, y cómo él también compromete también lo que es el soporte al área de la educación en salud para la época, en la década de los 60, etcétera. Bueno, la historia de Waldo comienza en la ciudad de Linares, ¿ya? Nació el 8 de agosto de 1938, siendo el menor de tres hermanos. Él desde muy pequeño observó de cerca el mundo de la salud gracias a su padre, Romelio Alfaro, quien realizaba curaciones y procedimientos básicos como paciente sanitario. Probablemente, sin saberlo ya, y allí comienza a germinar también sus primeros pasos por la vocación de lo que es el cuidado y la gestión del cuidado en la salud que marcaría su vida para siempre. Quienes lo describieron también describieron a Waldo como un joven, una persona que era inquieta, sensible frente a la injusticia y profundamente comprometido con las personas. Su formación humana estuvo influenciada por Luis Baeza, ya una persona cercana a la misma familia, que transmitió valores de solidaridad, respeto y sobre todo la justicia social. Valores que también más tarde se van a ver reflejados en cada una de sus acciones, porque antes de convertirse él en un enfermero, Waldo fue un servidor de la comunidad. Siempre estuvo a cargo y preocupado de la misma comunidad, de ayudarlo y de servir para ellos. Esa vocación de servicio sería el sello que lo va a acompañar hasta el último de sus días. ¿Ya? En 1961 comenzó a trabajar como practicante y auxiliar paramédico en el Hospital Base de Linares. Sus capacidades llamaron rápido la atención de sus jefaturas, de sus superiores,
porque consideraban que Waldo era una persona responsable, respetuoso, estudioso y muy sobre todo comprometido. Por ello recibió también, y gracias a esas actitudes, la oportunidad extraordinaria para esa época, que era estudiar enfermería, sobre todo para un hombre, en la Universidad de Chile. Hoy día, si nos ponemos a pensar, esto podría ser algo que es súper habitual o algo que podría ser algo más normal, pero tenemos que pensar y situarnos también en en la década de los 60, donde la enfermería era una carrera profesionalmente y exclusivamente femenina. No recibían tampoco en esa época, no existían referentes masculinos, no existían modelos a seguir dentro de la profesión desde el lado del cuidado, de la gestión, sobre todo que en los cuidados siempre ha sido asociado a lo femenino. No existía tampoco un camino trazado en la enfermería masculina. Y fue Waldo quien tuvo que abrirlo. Él lo hizo, sí, lo hizo, pero lo hizo con excelencia, porque abrió hoy día un camino para todos los enfermeros de Chile. El 21 de diciembre de 1966 obtiene su título de enfermero y, lo más importante, con distinción unánime, y fue reconocido como el mejor alumno de su generación. Ahí comienza Waldo a hacer sus primeros, empieza a destacar ya desde el inicio y con la pasión de lo que era cuidar y lo social. Ese día tampoco se gradúa solamente un profesional, se graduó también un enfermero, y ese día nace un hito para la historia de la salud chilena. Por primera vez, un hombre obtenía oficialmente el título de profesional o un título profesional de enfermero acá en Chile. Pero un año después, fue al año siguiente, en el 1967, que el Servicio Nacional de Salud lo reconoció formalmente como el primer enfermero hombre del país. Fue una persona que siempre trabajó bajo el anonimato, sin grandes discursos, tampoco una persona que buscó protagonismo, siempre trabajando desde el bajo perfil, como lo podríamos decir. Pero siempre demostró que el cuidado y la gestión del cuidado no tiene género, que la empatía no tiene género, que el liderazgo en salud no tiene género. Y gracias a ese paso de Waldo, es que hoy día miles de hombres pusieron, posteriormente, después de su experiencia, pusieron y quisieron incorporarse a una profesión, que es la enfermería, que hoy reconoce la diversidad como una de sus propias fortalezas. Eh, bueno, Waldo fue mucho más que un hito académico, como lo dijimos, fue esposo también, fue un padre, también fue un colega, fue un enfermero, fue un amigo, fue un ser humano, una persona ligada a la comunidad. Todo Eh, nomás, po. Sí, en para el, pasarlo en papel. No, todo, todo, todo. ¡Ah! no, sí, se puede iniciar, perdón. Bueno, en el Eso. hospital él conoció a Isolina Martínez Benavide, que también fue una paramédica de la época. Ya juntos formaron una familia, tuvieron 4 hijos. Generalmente sus compañeros a él lo recuerdan como un profesional cercano, que siempre estuvo dispuesto a ayudar, a un enfermero que no entendía el cuidado como una obligación, ya, sino como una responsabilidad humana. Y ahí nuevamente aparece el hito y se traza el cuidador en la historia. Muchas veces atendía incluso personas afuera de su jornada laboral, con la misma vocación de servicio que hoy día se destacaría. Llevaba insumos médicos para quienes no podían acceder a ellos, escuchaba, acompañaba, servía, porque comprender también se entiende que detrás de cada persona también había una historia. Él comprendía que cada paciente eh, era distinto, que siempre todos los pacientes tenían una historia, tenían una familia, tenían cuidados, tenían necesidades. Fue realmente un gestor del cuidado, haciendo sus atenciones más humanas, más cercanas. Em, perdón. Y fue así también que, perdón, em, ya, bueno, y como decíamos, y fue así también que él comenzó a forjarse en este lado de la enfermería, hoy día siendo uno de los pilares fundamentales en en la enfermería moderna. Waldo Alfaro es una historia bastante compleja, ¿ya? Podemos hablar de hoy día su legado y su memoria viva. La historia de Waldo también se refleja en uno de los periodos más oscuros y más complejos de nuestro país y de nuestra propia historia, que es lo que fue el golpe militar. Tras el golpe militar en 1973, como todos se sabe, muchas personas fueron perseguidas, fueron debido a sus ideas o a sus compromisos sociales. Y Waldo militaba en esa época en el Partido Socialista, mantenía una activa labor comunitaria,
como lo pudimos ver anteriormente, siempre preocupado de la misma comunidad. El 6 de julio de 1974 fue detenido y trasladado a la Escuela de Artillería, en la Escuela de Artillería de Linares. Posteriormente fue liberado, pero pocos días después volvió a ser detenido y los testimonios y también las investigaciones posteriores establecieron que durante esa segunda detención él fue sometido a tortura y a malos tratos. Y el 11 de julio de 1974, ya en esta segunda detención, a los 35 años de edad, él fallece mientras permanecía bajo la custodia militar. Él fue una persona que dedicó su vida al cuidado de lo otro y esa vida también en esta época termina abruptamente. Una enfermería quedó marcada para toda su vida, su esposa, sus hijos, las personas que lo conocían y creo que también eh, el mundo de la enfermería, porque él pierde en este momento a uno de sus pioneros. Con el paso de los años, la verdad, comienza a abrirse camino. Las investigaciones también pudieron permitir reconocer oficialmente a Waldo como una víctima de las violaciones de los derechos humanos, donde las décadas después la justicia chilena reconoció el daño que se fue causado a su familia, pero más allá también de estas sentencias y los reconocimientos oficiales, existe algo mucho más importante hoy día, que es algo que también es importante que lo remarquemos, que es la memoria de él. Porque mientras recordemos hoy día su nombre, esta historia va a seguir viva. Waldo Alfaro representa dos luchas que son profundamente significativas. Una que es por la igualdad de oportunidades dentro de la enfermería, donde el género no era un impedimento, ni mejor ni peor. La segunda fue la defensa irrenunciable a la dignidad humana. Y son dos valores que siguen siendo esenciales para los que trabajamos hoy día en la salud. Su legado nos recuerda que cuidar no es solamente realizar procedimientos, que cuidar también significa defender la dignidad, respetar los derechos y proteger la vida de todas las personas en todas sus dimensiones. Y para finalizar, eh, me gustaría hacer una reflexión, que es que cuando recorramos los pasillos hoy día de nuestros hospitales o de los lugares clínicos o donde estemos trabajando y veamos que los equipos, las cosas tecnológicas, los protocolos, incluso los mismos procesos, observemos, pero también nos demos paso que la verdadera historia hospitalaria no está fijada solamente en su objeto, sino que está escrita por las personas. ¿Ya? Personas como Waldo, que fue un joven de Linares que decidió servir, un profesional que rompió las barreras de esa época, un enfermero que abrió camino a todos los enfermeros de hoy en día, un hombre que creyó profundamente en el valor de cuidar a otros, y hoy, a más de 50 años, su ejemplo continúa inspirándonos a muchos. Y quizá ese sería el mejor homenaje que hoy día le podríamos hacer, que cada vez que cuidemos a una persona, la cuidemos con respeto, con humanidad, compromiso. Y cuando estemos haciendo eso, quizás gran parte de su legado va a estar presente con nosotros. Muchas gracias. Gracias, René, por tu presentación. Vamos a continuar con la segunda presentación de esta mesa. Corresponde al tema Casa de Salud de Carolina Duster, Historia y Patrimonio de un Sanatorio José Maipino. Presentará José Bravo Sánchez del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Así que, José, dejamos abierta tu presentación. Hola, buenos días a todos. Bueno, que también me acompaña la coautora, la estudiante Isidora Fredes, también de arquitectura, ¿ya? Así que para que ustedes también la conozcan y vamos a estar ahí entre los dos eh, poniendo. Es un placer estar aquí con ustedes, con el panel. Ya, también muy interesante la ponencia que nos fue antecesora a nosotros. Ahí vamos a ver algo muy interesante que vamos a conversar. Bueno, a nosotros nos toca hablar de la Casa de Salud Carolina Dauster, historia y patrimonio de este sanatorio José Maipino, ya nos presentamos ya, y hablar de este lugar, de este pueblo que es San José de Maipo, para los que no los conozcan, es un sector hacia la cordillera que tiene una gran variedad de patrimonio, historia, ¿ya? Y tradiciones locales. Ya dentro de estas tradiciones locales, bueno, hay distintos ruteros. Voy a cerrar ahí un poquito para que me tapa a mí, ¿ya? Muy relevante hablar un poco también de el ex sanatorio La Tec
y el complejo hospitalario donde se encuentra la casa Carolina Dauster, que ahí ustedes ven su retrato y distintas fotografías que hacen alusión a nuestro tema. Bueno, los diseños de los sanatorios también han ido cambiando con el tiempo y se busca principalmente mejores condiciones en torno al aire, al sol, a los espacios exteriores, ya lo decía nuestra presentadora, ¿ya? Y Carolina Dauster estaba dentro de este trabajo y obviamente vinculado a las cualidades sanitarias, higienistas basadas en las construcciones de estos lugares. ¿Ya? Por ello, esta arquitectura hospitalaria de antituberculosis ya se ubicaba en este sector y hoy día es un patrimonio que ha ido evolucionando y que tiene un reconocimiento mundial, ¿ya? Y tiene que ver con arquitectura moderna que busca proteger y revalorizar estos tipos de sanitarios, perdón, ¿ya? Y que se busca este concilio respetuoso, ¿ya? De su mantención a través de sus muros. Hoy día este edificio tiene una función todavía sanitaria y se ha logrado un vacío desde el punto de vista patrimonial inmaterial. Se desconoce mucho lo que hay en torno a la tuberculosis en San José de Maipo y por ende se ha logrado o se ha producido una pérdida y un desamparo patrimonial de este legado histórico que tiene este edificio, ¿ya? Y esta institución también. Por eso, el objetivo central es poner en valor el patrimonio que alberga la Casa de Salud de Mujeres Carolina Dauster, como era su verdadero nombre, en formar la herencia sanitaria de esta comuna. ¿Ya? Para ello, bueno, se trabajó en un marco teórico donde está el patrimonio de la salud, los sanatorios, la arquitectura hospitalaria, el paisaje cultural, la tuberculosis, entendiéndose no solamente la enfermedad, sino como forma también de tratamiento de ella, y el patrimonio arquitectónico rural con sus respectivos autores. Ya la metodología, obviamente, fue un trabajo en gabinete, revisión bibliográfica, ver si existía planimetría o no, después se fue a trabajo a terreno, ya con mediciones críticas de terreno, hubo un método Delphi para ver cómo se valora y finalmente un FODA, que la vamos a mostrar, y eso nos demostró o nos permitió llegar a respectivas discusiones teóricas, recomendaciones, conclusiones de este devenir arquitectónico histórico patrimonial y el paisaje del caso de estudio. Ya podemos ver en una línea de tiempo ya que está en 7 periodos la administración primero de la familia Dauster, es decir, una administración que tiene que ver con una sociedad que se preocupa de benefactores en torno a la tuberculosis, por ello, y ahí estaba Carolina, y por eso también se decide construir esto y después ir poco a poco facilitándolo hacia las demás sociedades. Ya podemos ver después se crea una junta de beneficencia, posteriormente esto pasa a, entre 1924 y 1941, la administración de la caja de empleados, ya después a lo que va a ser la parte estatal, el CERMENA, ya a partir de 1944 a 1958, posteriormente la administración del Servicio de Salud Metropolitano entre 1979 y después la declaración de monumento histórico a partir del 2000 al 2004 y finalmente tenemos un periodo de revalorización ya entre 2014 y 2019 de esta Casa de Salud ya en torno a lo que fue la institución, su historia y el legado que nos deja también en parte a lo que es la arquitectura de la salud, como es este caso. ¿Y sí? Bueno, desde el ámbito arquitectónico, Casa de Salud se distingue por su emplazamiento, ya que fue uno de los sanatorios que esto fue fundamental para su diseño. Y cuando la familia Douster lo dona, se decide ubicar este sanatorio aquí mismo, ya que San José de Maipo tiene el viento raco, que es lo que permite este cambio de aires para los enfermos de tuberculosis. Y a diferencia del poblado que se hace mucho antes, Casa de Salud se ubica sobre la colina que deja vista lo que es la ciudad de San José. ¿Sí? ¿Mm? Una de las características que más primaba en estos sanatorios eran sus jardines y cómo tenía, aparte del sanatorio, recintos que producían todo lo que el sanatorio consumía. Principalmente en Casa de Salud había una quinta frutal que hoy en día ya no se encuentra porque ahí hay un sector de vivienda. Fue una quinta frutal que se perdió. Y también se pierden todos estos inmuebles que eran para producción de insumos para el hospital, como lechería, bodega y ese tipo de situaciones.
Ahí en la imagen se puede ver lo que es el complejo y todo lo que son hoy en día las extensiones para el Servicio de Salud Metropolitano de Occidente. En primer lugar, se tiene que en el año 1911 se tiene esta casona compuesta por una fachada simétrica con dos torreones en sus costados que marcaban mucho más esta simetría que tenía este tipo de fachada y este tipo de arquitectura europea, que es la que trajo la familia Douster para diseñar esta vivienda. Este es el volumen completo que era la inicial casa. Después, cuando Casa de Salud pasa en 1930 al servicio, al Sermena, ya que en 1930 empieza a haber una baja de tuberculosis, Casa de Salud pasa a ser un servicio más de salud universal y se añaden estos volúmenes nuevos que rompen un poco esta simetría que tenía la fachada principal. Y un incendio provoca que los que son los torreones y el tercer piso se vea en disminución. Bien. Sí. Y ya hoy actualmente, debido a la pérdida de estos torreones y a la añadidura de estos volúmenes anexos posterior a su creación como casa de salud, se pierde un poco esta simetría que era lo que principalmente caracterizaba esta fachada y le ponía énfasis en el territorio donde estaba ubicada, ya que desde la ciudad de San José se veía muy pronunciada esta simetría de la fachada y esta casona que acogía a los enfermos de tuberculosis. Después se hace un análisis con la fachada oriente, que es la fachada posterior, que también no era la fachada que se veía hacia la ciudad, por lo que se mantenía la simetría, pero se rompía por este volumen externo, que era un volumen de servicio, que fue un volumen de servicio durante su uso como casona y su uso como recinto de salud. Estos son los volúmenes que se van añadiendo con el cambio de administración y la pérdida de los torreones, como se había remarcado. Por el costado se pierde inclusive mucho más esta simetría que caracterizaba la arquitectura europea y ya hoy en día se vuelve a perder con estos volúmenes que se añaden para seguir tratando otro tipo de falencias sanitarias. En la planimetría, es un acercamiento que se hizo a la primera planimetría en los años 1830, cuando era casona, que se tiene este volumen morado, que es un volumen anexo, que es un área de servicio para la servidumbre, y se tiene el primer piso en amarillo, que es el área de el segundo piso, que es el área de los dormitorios, y un primer piso en naranjo, que es el parte más social del edificio como casona. Ya en 1911, cuando se traspasa la beneficencia y se hace casa de salud como para tuberculosos, el segundo piso, que era de habitaciones, se divide en habitaciones más privadas, tratando de igual forma a los pacientes individualmente, y el primer piso se mantiene de uso común y el edificio anexo se mantiene de servicio y de cocina para los enfermos. Cuando pasa al Sermena, esto se convierte en un pabellón en el segundo piso donde se tratan a más enfermos por habitación y el primer piso sigue siendo de uso administrativo. Además, como se implementaron nuevas medidas de tratamiento, se añade este volumen naranjo para implementar radiografía, imagenología y ese tipo de avances que estaba teniendo en ese momento la salud. Ahí hay imágenes que se ven uno de los pabellones que está mejor conservado del edificio, que son desde sus inicios como casona. Y finalmente, el edificio hoy en día se encuentra en desuso el segundo piso debido a que como está catalogado como monumento histórico, no se pueden hacer mejoras arquitectónicas en el segundo piso para que dé abasto a las condiciones sanitarias de hoy en día. No se pueden poner ascensores, o sea, es un trámite mucho más largo que el servicio de salud hoy en día no tiene como primicia a realizar. Todo lo que era tratamiento se tuvo que pasar al primer piso y ya no se dedica solamente a la tuberculosis, de hecho se fue a otros sectores esa condición, sino que se dedica a tratar pacientes de pie diabético, pacientes sociosanitarios, pacientes por eh, consumo de alcohol y ya no está ya no está esa distinción entre el sector de servicio para el personal, sino que este mismo se tuvo que trasladar a otro edificio porque no daba abasto el inmueble.
Bueno, y finalmente la valorización patrimonial que se tiene de la Casa de Salud es que por un lado está la arquitectura, ya que es principalmente de influencia Cinco europea, minutos. con su imponente fachada y los jardines y las galerías vidriadas, y por su ubicación privilegiada y su capacidad funcional adaptativa a lo largo del tiempo. Sumado a esto se tiene la función sanitaria, ya que es la principal fuente de trabajo para la población de los alrededores y mantiene vigente su vocación original de cuidado y acompañamiento humano. También tiene una función sanitaria que desempeñó históricamente y las prácticas de cuidado y atención a los pacientes con tuberculosis. En relación al FOA, bueno, vamos a hablar por el tema. Destacar que su fortaleza es el inmueble que posee, ¿ya? Que está todavía, sigue evolucionando, o la fuerte conexión que tiene este inmueble con la gran cantidad de empleados que tiene y la trayectoria que ha tenido. Por otro lado, las oportunidades que tiene le ha permitido postular a otros fondos debido a su historia, debido a su arquitectura, como un fondar, que ustedes pueden ver ahí, y también otros fondos del patrimonio. Ya, las debilidades, obviamente, la escasa mantención y la restauración de estos espacios que producen este descuido y agotamiento del edificio de la Casa de Salud, y finalmente la amenaza, bueno, el ser monumento nacional también le impide de repente poder hacer algunas mejoras en el edificio. Ya, entonces eso también habla de que tenemos que cambiar nuestra ley de monumento a una ley realmente de patrimonio. Finalmente, las conclusiones, bueno, vemos esta vocación sanitaria inmaterial que tiene, esta conservación material de la arquitectura. Es un inmueble, un testimonio vivo, es decir, es un patrimonio vivo que nos habla de esta residencia neoclásica de 1830, ya como un elemento pionero de sanatorio higienista en el año 19, ya, y también es el centro de salud hoy día esencial y tiene una función asistencial que todavía se mantiene, como ya lo decía Isidora, ya. Es una arquitectura resiliente porque mantiene adobe y madera y se ha ido transformando eh, morfológicamente hacia una simetría neoclásica, ¿ya? Y eso lo vimos en su planta y volumen que todavía siguen siendo funcionales. La necesidad funcional también de esta institución a través de la normativa de conservación, esta dicotomía que se da de antes de la aclaratoria y posterior, ¿ya? Y la inutilización de algunas zonas funcionarias, como ustedes pudieron ver, con acceso adecuado a medidas de higiene, ¿ya? Demostrando la rigidez que tiene la protección arquitectónica, sobre todo en temas médicos, como lo hemos visto en nuestro caso en San José de Maipo. Finalmente, la valorización patrimonial de distintos actores locales de la sociedad José Maipina nos habla que no es solamente el valor arquitectónico, sino el valor simbólico y material que forma parte de su memoria colectiva, ya en relación a los terrenos que ella tenía, ya, y vemos este fuerte trabajo que han tenido. Y ahí lo han logrado con el tiempo que ellos formen parte de un espacio comunitario con un fuerte sentido de pertenencia y que genera un motor de distintos proyectos de conservación, como ustedes vieron, que eran un fondar, un fondo del patrimonio y este museo que se hizo ahí mostrando cómo la evolución fotográfica que pudieron dar distintas personas, funcionarios y doctores que trabajaron en este centro médico. Con eso, a nombre de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, de parte de Isidora y mío, damos las gracias por permitirnos presentar ya y mostrar este caso de estudio que también se pudiera replicar en otros sanatorios en nuestro país y como también afuera. Muchas gracias por la presentación. Quisiera convocar primero que todo, antes de que puedan prender sus cámaras para sacar cómo dejar la imagen guardada a todos los presentes. En primera instancia, bueno, primero, mientras se encienden las cámaras, agradecerles la participación de dos temas bastante interesantes Ahí pones de los expositores. o se ven más. Para que se Vamos a vea. sacar, ahí están encendiendo sus cámaras. Ahí. Bueno, antes de darle la palabra a ustedes, quiero bueno, agradecer a los dos grupos expositores. En este último tema que tiene que ver con la Casa de Salud Carolina Dulce, son hacer unas correcciones como mínimas que tenía que ver con que la casa pertenece al Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente, no al Occidente. Es del Sur-Oriente el que administra los tres establecimientos de salud que están en San José de Maipo. Y lo otro, que
concuerdo plenamente con que hay que hacer cambios con el tema de las leyes la ley de patrimonio, porque hace todo más lento. No es que no se puedan hacer cambios, pero la formulación de proyectos y la aceptación de proyectos por parte de la autoridad del Consejo de Monumentos es demasiado lento. Entonces uno a veces necesita respuestas más rápidas para que los proyectos se puedan llevar a cabo. Obviamente desde salud los fondos no están destinados al mejoramiento de los monumentos históricos de salud, pero sí podríamos postular a otros fondos concursables que nos permitiesen mejorar las condiciones en las que se encuentran los monumentos históricos. Y lo último, en relación al museo que tú hablabas de la fotografía, en realidad es una galería que se arma todos los años para el Día del Patrimonio, porque no está constantemente instalado, porque no hay acceso ni se autoriza la circulación de personas otros días del año. Es solamente como para el Día del Patrimonio que se abren las puertas para hacer los recorridos guiados de ambos establecimientos, la ENEC y Carolina Duster en el recorrido patrimonial. Así que eso, y dejamos abierta la palabra para todos ustedes. Samuel. Ya. Hola, muy buenos días. Quiero felicitar a René Contreras por la presentación que hizo de mi coterráneo Waldo Alfaro, eh, ya que soy parte de esa historia. Cuando chico tuvo un accidente a los 8 años. El practicante Alfarito, como le decían a don Romelio, vivía a la vuelta de la esquina, media cuadra de mi casa, y tuve un accidente bastante feo con un corte espantoso en la cara interna del muslo derecho. Y él me atendió y me hizo todas las curaciones después, las suturas, etcétera, etcétera. Nací 10 años después que el Waldo, pero por supuesto lo conocí. Y coincidimos en el Hospital Base de Linares, donde yo estuve entre junio del 72 y junio del 73, que tal como dijo René, fueron tiempos sumamente difíciles. Y supe también su historia, cuando fue detenido en la Escuela de Artillería, y su muerte, que fue atribuida teóricamente a suicidio por un corte en la arteria femoral, pero que posteriormente se demostró que no fue así. Así que te agradezco que hayas presentado a Waldo Alfaro, que es una gran persona, es parte de la historia de la enfermería de Chile, por supuesto, y, y tuve el honor de conocer tanto a su padre como a él, y como, bueno, yo soy médico anestesiólogo, me retiré hace 2 años, ¿m? Pero soy parte también de tu historia. Eh, Gracias por presentarla. Gracias, don Samuel. Disculpe que me tome la palabra, pero agradecerle a usted. Creo que para mí es un honor contar con alguien que haya tenido relación directa. Y creo que eso es lo que yo quería o que evocar en este seminario, evocar la memoria. Recordar a los que no están, a las personas que generaron un trazado en la institución sanitaria en Chile. Y es un honor lo que usted cuenta, porque creo que qué mejor que la memoria de las mismas personas son las que estuvieron ahí presentes con ellos. Así que agradecido por lo que me dice. Fue un trabajo que lo hago con harto respeto, y sobre todo con la intención de recordar los pasos, recordar el camino que él trazó para todos los que somos después menores y hemos estado en la parte de historia gracias a él. Así que muchas gracias, don Samuel. Gracias a ti. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, Sí. Marcelo. Yo, José bueno, Marcelo. decirle a René también agradecer, me sumo al agradecimiento, a las felicitaciones, para los que somos también hijos de funcionarios vinculados a la salud, tanto Isidora como yo. También nos sentimos súper orgullosos de esa generación, ya que se preocupaba por el prójimo, que lo hacía de forma desinteresada, ya, y que lamentablemente hoy día vemos que en muchos sectores, sobre todo en la salud pública, lamentablemente han sido golpeados, ya, cuando no se le atiende, y no es porque no quieran atender, sino que hoy día vemos que el sistema de salud cada vez está más complicado, pero también el personal y los médicos, los TEMS,
en mi caso eran paramédicos, con mi madre es paramédico, luchaban por hacer, hasta el día de hoy siguen luchando para hacer todo, pero hay personas que no entienden eso y que a veces los recursos cuestan y lamentablemente vemos hoy día golpes en los consultorios sobre todo que no debiera ser. Entonces, es muy bonito lo que tú nos muestras, lamentablemente el final mm, es parte de esta historia oscura, ¿ya? Pero también nos muestra que hay muchos ejemplos que debieran seguirse en las escuelas de medicina, en la escuela de enfermería, ¿ya? En todos los lugares. Y ojalá el día de mañana él pueda tener una placa, algo que lo recuerde, creo que sería genial si no lo han hecho, por favor que se haga. Eso. Muchas gracias, José. También aprovechar de agradecerle. Y creo que algo que quiero aportar, que algo que dijo usted que es importante, que hoy día yo trabajo en una escuela de enfermería, trabajo formando futuros profesionales de la salud. Y hoy día una de las cosas que principalmente enseñamos, es algo muy raro porque hablamos de enseñar humanización. Hablamos hoy día de los cuidados humanizados, de la humanización en la salud. Tenemos que enseñar a ser humano. Y para mí hablar de Waldo es todo lo contrario. Hablar de una persona que el ser humano era su primer apellido, el ser humano era su primera opción. Desde el humano sufrió lo que tuvo que sufrir, lo comunitario. Y hoy día enseñamos ese legado de Waldo, lo estamos enseñando con técnicas, con metodologías. Pero imagínense una persona que fue pionero incluso en los cuidados humanizados. Desde ese lado siempre estuvo de acuerdo de estar ayudando a la comunidad, de ayudar a las personas incluso fuera de su horario laboral solamente por ayudar. Y creo que eso es el gran legado que hace, además de ser el primer enfermero masculino. Pero creo que el gran legado es eso, que fue un pionero en el cuidado humanizado hoy día en la atención sanitaria. Eso. Gracias. Josefina Torres, Hola, buenos días. buenos Pues días. da muchísimo gusto que René haya presentado a esta persona. Es un hombre que va, eh, como él mismo dijo, haciendo la historia y sin ser reconocido. O como dijo Helen Keller, que la historia se hace al ras del suelo también. ¿Sí? Entonces, rescatar a las personas se me hizo muy, muy importante y me llama la atención que a diferencia de lo que se está manejando últimamente de rescatar a esas mujeres que son pioneras, aquí tenemos a un hombre. ¿Sí? Y en cuanto a los arquitectos, qué envidia me da que tengan ese edificio. Acá los destruimos. Y si se quedan a mi presentación o a la presentación del doctor Gallardo, van a ver cómo un edificio contemporáneo al que ustedes presentaron fue demolido. Entonces, qué envidia me da que tengan ese edificio todavía. Muchas felicidades a las dos presentaciones. Gracias, Josefina, por tu comentario. En realidad, no sé si nos protegemos todos. Yo creo que esto ha sido una lucha del Servicio de Salud Metropolitano Oriente de mantener esos inmuebles porque es la vía de escape para liberar un poco el atochamiento de los hospitales más bases de ese servicio que están en la Florida mismo. Pero en realidad también tenemos pérdidas de patrimonio en la salud. Y se siguen perdiendo porque son espacios que a veces están muy ubicado central en la ciudad, en el centro, y que llama mucho la atención para seguir construyendo o mejorando o actualizando la arquitectura hospitalaria, pero hemos estado perdiendo grandes edificios históricos del siglo XIX y que también nadie los consideró o se protegieron no totalmente, sino que una parte, y eso también invalidó la posibilidad de cuidarlos completamente. Así es que estamos como en esa lucha también como unidad de patrimonio. Yo también quería agradecerle a René que haya mostrado este rescate histórico de las personas, porque es una parte importante dentro de la unidad de patrimonio, que es no solamente contar la historia de los establecimientos de salud, porque uno los ve, todavía ve algunos inmuebles. Hay muchas historias de médicos, pero también nos importa porque los equipos de salud lo conforman distintos profesionales, técnicos, administrativos, y cada una de esas personas trabajando en alguna institución ha entregado gran parte de su vida a la labor de la atención y la humanización en términos. Eh, Quizás son algunos recuerdos olvidados, pero nos interesa mucho que haya este rescate de toda la memoria oral,
porque son experiencias, o sea, puede que haya un hito importante de salud, pero depende de quién lo cuente, es la mirada que se tiene en ese proceso. Así es que felicitaciones a seguir buscando a lo mejor vestigios quizás de otros enfermeros en otra parte de Chile, porque sabemos que igual la salud, a diferencia de la región metropolitana, funciona de forma distinta en regiones. Y a veces han hecho historia y patrimonio en algunas localidades. Así que felicitaciones por ese rescate histórico. ¿Algún otro comentario? Lidia. Allá. Lidia Osorio. Buenos Ahí está. días. Lo primero que quiero decir es que qué bien ha partido este seminario, con dos presentaciones estimulantes, provocadoras y impactantes. Eh, lo que habló René, yo soy enfermera, ya sabía de Waldo, pero cómo impacta, como dice Catherine, la forma en que lo cuenta, vuelve uno a reimpactarse. Y quisiera comentar lo que me sumo a lo que han dicho antes. Quiero detenerme en lo que dice René al final, que en este tiempo en que nos impactamos con tanta tecnología, tanta modernidad, tanta comunicación, seguimos siendo, y afortunadamente, las personas quienes somos lo más importante, aunque se nos olvide. Y somos nosotros quienes hacemos la historia. Y qué maravilla es que se rescate, y más maravilloso aún que quien lo plantea sea un académico, un docente, un formador de futuras generaciones. Porque si nosotros no le plasmamos a las futuras generaciones el reconocimiento de la historia, mal podemos construir humanidad, porque la historia es humanidad. Entonces, y bueno, y yo tengo ya 51 años de egresada de la Universidad de Chile, y casi con forma anecdótica les quiero comentar que cuando yo ingresé a estudiar el año 72, ingresaron dos hombres, éramos 120 mujeres y dos hombres. Ninguno de los dos salió, o sea, cero hombres. Y hoy día los cursos están casi mitad y mitad, y qué bueno es que sea así, porque así somos hombres y mujeres. Entonces, qué bueno que estén representados y qué bueno rescatarlo. Y lo del patrimonio arquitectónico lo encuentro maravilloso. Qué pena no poder visitarlo más allá que esos 2 días de patrimonio que hay. Ojalá lo pudiéramos ver más seguido y también lo pudieran ver las nuevas generaciones para valorar. Muchas gracias a los organizadores y muchas gracias a todos por esta oportunidad. Gracias a ti por estar presente y por comentar y que bueno que les haya gustado las dos temáticas porque en realidad son un poco los ejes con los que trabajamos nosotros como unidad de patrimonio. Nos importa rescatar la historia de los establecimientos de salud que responden también a procesos de evolución sanitaria. Las arquitecturas hablan con estos cambios sanitarios y en el caso de esta arquitectura, un hospital no funciona sin personas. Entonces, y sin profesionales, sin técnicos, sin paramédicos, sin administrativos, todos aportamos de alguna manera para que la vida hospitalaria se pueda desarrollar de mejor manera. Sabemos que los recursos son escasos, no tenemos duda de eso, que no están destinados en el ámbito de la salud a mejorar la habilitación de los inmuebles patrimoniales, pero esperamos que hayan cambios en el tema de las políticas de patrimonio para que nos permitan poder postular y facilitar los accesos, que no sean tan engorrosos los procesos de formulación de proyectos o postulación de proyectos para que pues, se puedan hacer otras cosas y otras actividades. Quizás de repente se podría organizar a lo mejor algún grupo con la encargada de patrimonio de los hospitales de San José de Maipo, es súper pro, así que yo creo que ella no tendría problema de organizar o recibir al grupo y hacer alguna visita guiada. Obviamente, en épocas en donde los niveles de enfermedades respiratorias no estén en alza, porque así uno podría circular por los espacios, porque hubo un par de años en que los dos inmuebles no fueron ocupados, pero a raíz de las necesidades físicas de espacio sanitario, primero partieron los enfermos sociosanitarios a instalarse en San José de Maipo y ahora se abrió, porque en realidad hay escasez de espacio para instalación de camas, así es que todo se puede hacer, así que podríamos estar en contacto y podríamos armar un grupo para organizar alguna visita guiada y que ellos nos cuenten la historia. Así que muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario? Sí, yo decir José. algo, tomarme también un poco de las palabras que has dicho, Carmen.
en torno al aporte que hacemos también desde la universidad. O sea, tenemos nuestro colega que he dicho ahí desde la Universidad de Santiago, van a venir más, ya eso, como también rescatamos ideas que traen nuestros mismos estudiantes, ya de distintas carreras, o sea, es algo interdisciplinar. Yo sé que viene más tarde también mi amiga y Alicia. profesora acá, Alicia Campos, que para nosotros es una eminencia. Y así como ella hay muchos en otras universidades nacionales e internacionales, ¿ya? Y cómo es también el vínculo con ustedes, con la unidad de patrimonio, y eso también nos permite valorar estas formas de juntarnos, estos seminarios, el publicar para que lleguemos tanto a un público estudiantil, académico, pero también, como decían ahí, hacerlo ver, valorizarse por el público general. Ya, yo creo que eso también hay que rescatarlo. Es muy bueno lo que se está haciendo, así que esperar seguir más adelante asistiendo, ya, ya sea como público o como ponente, ya en futuras seminarios de esta arquitectura hospitalaria que vemos acá. Así que también una felicitación a ustedes como grupo que están armando esto. Muchas gracias. Sí, nosotros estamos convencidos que si contamos la historia y la difundimos a mayor cantidad de público, vamos a generar identidad, un compromiso para proteger el patrimonio de la salud que no se pierda. Así es que muchas gracias a todos. Los dejamos invitados para la segunda mesa a las 10:30 ahora. Está el link en el programa. Así que muchas gracias a todos y buena mañana. Nos vemos en la segunda mesa.